Bueno, estábamos hablando de algunos aspectos fundamentales para las dinámicas moleculares, para el desarrollo de dinámicas moleculares. Y vimos dentro de esos aspectos varios ítems que son importantes tener en cuenta a la hora de hacer una dinámica molecular. Entre ellos, bueno, vimos que las dinámicas moleculares se hacen en sistemas donde yo tomo la proteína, por ejemplo, bajo estudio, la coloco en un solvente, pero vimos que ese solvente, para que mantenga sus condiciones termodinámicas estables, debe estar en alguna caja que tenga condiciones periódicas. Además, tengo que también considerar algunos aspectos para la reducción de los cálculos, ¿no? Y uno de los que vimos fue el cutoff, donde este cutoff se coloca para no tener que estar calculando las interacciones no enlazantes a distancias grandes, sabiendo de antemano que darían como valores resultados de cero. O sea, si yo calculara todas las interacciones, sabiendo que las interacciones no enlazantes dependen del valor R, o sea, de la distancia a la que están esas interacciones, yo estaría calculando distancias grandes donde el resultado va a ser cero, pero eso va a consumir recursos computacionales. Yo voy a estar usando recursos computacionales para hacer cálculos que dan cero. Por lo tanto, se coloca un cutoff y ese cutoff tiene la intención de decir, bueno, vamos a calcular solamente hasta este valor. Por encima de este valor no vamos a calcular. Con eso yo voy a tener los cálculos de las interacciones y no voy a estar haciendo cálculos innecesarios y voy a estar empleando los recursos computacionales en hacer las dinámicas lo más largas posible y no en estar haciendo cálculos irrelevantes, cálculos que de antemano sabemos que van a dar cero. Bueno, con el cutoff tengo un tema adicional, que es que se me pueden aparecer, o sea, van a aparecer discontinuidades si yo hago un tronchamiento de los lugares que calculo y no hago nada más. Por ejemplo, si yo coloco el cutoff acá donde tengo este círculo negro, pues entonces yo voy a ver que la función del potencial de Lagrange-Jones va a venir acá y de pronto acá se va a hacer cero. Sin embargo, puede ser que acá, bueno, el cálculo aquí estaba cercano a cero, pero no era precisamente cero. Entonces va a haber como una irregularidad en el límite donde está ese cutoff. Para solucionar ese problema se emplea lo que se llama un suavizado en la función. Y lo que se usa es usar como una especie de switching function, donde lo que va a pasar es que se va de cierta manera a suavizar la interfase entre donde termina el cutoff y el valor cero que viene a continuación. De esa manera, yo estoy haciendo un trabajo en esta interfase entre el cutoff y lo que calculo dentro del cutoff y lo que calculo afuera. Y no hay un cambio brusco cuando yo implanté esta restricción. Bien, otro de los temas a considerar es lo que se llama el cálculo de las interacciones o fuerzas de largo alcance. Las fuerzas de largo alcance es importante tenerlas en cuenta también para tener una dinámica molecular más realista. Y vamos a ver que estas fuerzas de largo alcance se van a considerar
usando el llamado método de suma de Ewald. Vamos a ver que en este método lo que se considera es que cada partícula va a interactuar con todo el resto de las partículas que componen el sistema a través de un arreglo infinito de celdas periódicas. Vamos a ver que, por ejemplo, si tenemos acá una celda, por el método de Ewald, él va a ir organizando las celdas que están alrededor cada vez más, hasta llegar a arreglos infinitos. Vamos a ver que esto terminaría siendo como una especie de arreglo esférico de celdas, ya que tenemos que considerar que, bueno, alrededor de estas celdas van a estar todas las celdas, pero formando esferas. Y así, este arreglo va a identificarse según el método de Ewald. Ahora, ¿cómo se aplica esto en realidad? Bueno, en realidad lo que va a pasar es que, por ejemplo, si yo tengo los efectos electrostáticos, que son efectos de largo alcance, o sea, la influencia de las cargas tiene un alcance bastante largo. Entonces, yo debo considerar la influencia de todas las cargas entre las distintas celdas. Bueno, lo que yo voy a considerar es que la ecuación de Coulomb va a tener una modificación como la que vemos acá. O sea, el potencial electrostático va a ser igual, bueno, va a ser un potencial de Coulomb, y aquí es importante que identifiquen que se multiplican dos cargas, ¿verdad? Dividido entre el radio, la distancia en que se encuentran esas cargas. Pero acá se le va a agregar el lattice vector, que lo que está indicando es que para estos arreglos en el infinito, yo voy a estar ubicando las cargas a la distancia que tiene el látice, a la distancia que tiene el largo del cubo en este caso. O sea, por ejemplo, si yo quiero calcular el efecto sobre esta carga que está acá, pues si yo le sumo un valor n, que va a ser el largo del cubo, de un lado del cubo, pues entonces esta carga que está acá va a estar influyendo siempre en condiciones periódicas. Entonces, en condiciones periódicas, todas las cargas que estén a esta distancia, o sea, las réplicas de ella, van a ser esta y esta, van a estar influyendo. Pero además, todas las que están también en todos los arreglos con distintos valores de R. ¿Cuáles serían esos valores de R? Bueno, este aquí sería cuando este n es igual a 1, entonces estaríamos hablando de este. Pero si n es igual a 2, estaríamos hablando de este. Si n es igual a 3, estaríamos hablando de este. O sea, serían todos los valores R, pero R donde le estoy sumando un valor n que tiene que ver con las dimensiones de la caja. De esa manera yo voy a estar viendo cuál es el efecto que tiene la carga que está en la caja de al lado con respecto a la carga que yo estoy analizando. O sea, la carga que está en la caja mía original, estoy viendo cómo actúan las cargas que van a aparecer en las cajas virtuales, las que van a surgir por las condiciones periódicas. Esto es importante porque las interacciones electrostáticas son interacciones que pueden tener un efecto a largas distancias. Entonces, si yo no hago esta consideración, voy a tener un problema serio. O sea, las cargas que van a aparecer en las cajas de al lado sí me van a generar una influencia. A pesar de que están a un radio bastante grande, ellas me van a generar una influencia sobre la carga que yo tengo en la caja original. Sí. Básicamente el método de Party Mesh Ewald lo que hace es eso. Lo que hace es hacer una consideración de que todas las cargas que van a aparecer en las cajas de al lado van a tener una influencia a partir de R. Ahora, por supuesto que si yo acá tengo esta que está acá, que va a estar a un R más N, ubicado aquí más cerca, va a tener una mayor influencia que esta que va a estar aquí a un R más 2 veces N. Esta que está acá va a tener una influencia menor porque está a un valor de R más grande.
el tener un valor de R más grande va a hacer que la influencia sea menor, pero va a haber una influencia. Y eso es lo que es importante considerar, y eso es lo que se considera con el particle mesh Elwha. Bien, vamos a considerar otro de los temas importantes en dinámica molecular, y va a ser lo relacionado con el constraint. Vamos a ver que el constraint va a ser un tipo de restricción que yo le voy a imponer a un conjunto de átomos, puede ser un átomo o un conjunto de átomos en mi sistema, de manera que ese conjunto de átomos va a estar fijo de alguna manera, ya sea en una posición o a través de una coordenada. Vamos a ver que esto lo que va a hacer es que va a reducir el tiempo de cómputo. O sea, al yo colocar un constraint, lo que estoy haciendo es que las partículas que yo estoy restringiendo no van a poder moverse como lo harían si ellas estuvieran libres. Eso va a hacer que estas partículas entonces van a tener menos componentes de cálculo. Por ejemplo, si yo pusiera un constraint en estas partículas que tengo aquí identificadas como O6 y H7, vamos a ver que el resto del sistema se va a mover alrededor de ella, pero ella va a estar fija en el lugar que yo determiné. Pero también podría ser que yo quiera aplicar un constraint, no al movimiento, no a colocar las partículas en una posición, sino pudiera ser que yo lo que quiero hacer es fijar un enlace. Entonces, por ejemplo, si yo fijo el enlace entre O6 y H7, bueno, esta partícula, estas dos partículas que están formando un enlace, se van a mover, pero no va a haber una vibración del enlace. O sea, este sistema va a estar caracterizado por el movimiento de este sistema de partículas, ¿verdad? Pero no va a haber un movimiento relativo entre O6 y H7. Si yo pusiera esa restricción en todas las interacciones que aparecen aquí formando enlaces, o sea, quiero decir que habría una restricción de rotación entre este hidrógeno y este oxígeno, entre este oxígeno y este hidrógeno, también en esta molécula y en todas las demás moléculas que aparecen aquí, pues entonces yo voy a tener que todas estas moléculas se van a estar moviendo en el sistema, pero sin vibración de sus enlaces. Sus enlaces no van a vibrar. Por lo tanto, es como, como están moviendo esta molécula angular fija por todo el sistema, pero sin que ocurra ningún tipo de movimiento relativo entre sus átomos. O sea, este átomo y este átomo y este van a estar de manera relativa en las mismas posiciones. No se van a mover relativos al movimiento del oxígeno. O sea, la molécula entera de agua se va a mover por todos lados, pero los hidrógenos van a estar a distancias fijas con respecto al oxígeno, no van a tener vibraciones. Por lo tanto, aquí se impuso un constraint que no va a permitir que ocurran las vibraciones de los hidrógenos con el oxígeno. Bien, como les decía, esto va a simplificar los cálculos del sistema. Vamos a ver que los modelos más simples que nos vamos a encontrar para hacer dinámica molecular van a tratar a las moléculas como cuerpos rígidos sin libertad conformacional. O sea, yo tendría, por ejemplo, un cuerpo como este moviéndose en el espacio, pero sin que existan cambios conformacionales. Si yo hago esto, entonces la dinámica de cada molécula se va a restringir a traslaciones y rotaciones. O sea, se va a trasladar, va a rotar, pero no va a vibrar. Entonces, ahí yo coloqué un constraint para las vibraciones.
vamos a ver que los movimientos rotacionales van a ser considerablemente más complicados que los traslacionales. Pero por supuesto, el sistema va a estar mucho más sencillo si yo restringo los cambios conformacionales. Los cambios conformacionales van a darle gran complejidad al sistema. Bien, ¿qué yo gano con una dinámica con constraint? Bueno, yo voy a poder restringir determinadas regiones sin afectar grados de libertad del sistema. Y esto es algo que a veces me va a convenir para yo no analizar determinados procesos que considero que son innecesarios en el estudio de mi sistema. El caso más, vamos a decir, útil es la restricción de los hidrógenos en las moléculas de agua. Y aquí surge, por ejemplo, lo que se llama el algoritmo Shake, que fue uno de los primeros algoritmos diseñados para establecer constraint y que se va a usar para restringir los enlaces que involucran a hidrógenos. Y esto sucede por la alta frecuencia vibracional que tienen los hidrógenos. Si yo restringo el movimiento de los hidrógenos, o sea, si yo restringo la vibración de los hidrógenos alrededor de átomos pesados, yo tengo una ganancia. De esa ganancia ya hemos hablado ya antes. La ganancia es la siguiente, que yo voy a poder hacer las dinámicas usando pasos más largos de time step. Recuerden que las dinámicas se hacen integrando en time steps. Y esos time steps se colocan como un femtosegundo cuando yo tengo todo el sistema libre. Pero si yo congelo las vibraciones de los hidrógenos, entonces yo pudiera aplicar un time step de 2 femtosegundos. O sea, si yo no tengo restricción en los hidrógenos, tengo que colocar un time step de 1 femtosegundo. Pero si yo coloco restricción de las vibraciones de todos los hidrógenos, puedo poner mi time step en 2 femtosegundos. ¿Qué ganancia tengo ahí? Bueno, la ganancia es clara. Puedo hacer la dinámica en la mitad del tiempo que yo lo había concebido. Eso quiere decir que si yo necesito un día para hacer una dinámica y en ese día yo puedo hacer 100 nanosegundos, cuando todo está libre, si yo tuviera los hidrógenos restringidos y les coloco un time step de 2 femtosegundos, entonces en vez de hacer 100 nanosegundos puedo hacer 200. Y eso es una ganancia importante. ¿Qué es lo que pierdo? Bueno, pierdo la descripción de la vibración de los hidrógenos, pero sucede que esa descripción de la vibración de los hidrógenos no va a ser tan relevante, no va a ser tan importante, a no ser que yo esté interesado en hacer una dinámica donde la vibración de algún hidrógeno sea relevantísima, sea importantísima, sea lo más crucial. En ese caso, entonces yo debo hacer dinámicas moleculares de 1 femtosegundo. Pero en caso de que no sea así, en caso de que estoy haciendo una dinámica donde no es tan crucial el análisis de una vibración de un hidrógeno, entonces puedo aplicar un algoritmo que me congele todos los hidrógenos, todas las vibraciones de hidrógeno, o sea, puedo aplicar un constraint. Al aplicar ese constraint, yo estoy entonces teniendo la posibilidad de aumentar el tiempo de dinámica que estoy haciendo al doble. Cuando hacemos una dinámica molecular, yo trato de reproducir a un sistema real. En ese sistema real yo voy a tener átomos de agua, voy a tener una proteína, puede ser que tenga una membrana. Todo ese sistema se va a mover siguiendo condiciones estables. Para yo poder tener un sistema bien caracterizado, yo debo tener propiedades termodinámicas estables.
lo cual me indica que yo podría después, que tengo una dinámica molecular, extraer propiedades termodinámicas para describir mi sistema. ¿Qué propiedades termodinámicas debo considerar en mi sistema? Bueno, el número de partículas debe mantenerse fijo. Eso lo hacemos con condiciones periódicas. Recuerde que las condiciones periódicas van a hacer que si una partícula se va de la caja, entra por el otro lado. Por lo tanto, el número de partículas se va a mantener constante. Debe haber un volumen constante también. Ese volumen constante también está dado por las condiciones periódicas, ya que la caja va a tener un volumen y yo voy a tratar de que ese volumen se mantenga constante durante toda la dinámica. Debo tener energía constante. La energía constante la garantizo también siguiendo el sistema. O sea, en mi sistema yo voy a tener todos los componentes que contribuyen a la energía del sistema, componentes que van a estar dados por interacciones enlazantes, interacciones no enlazantes, interacciones enlazantes que tienen que ver con los enlaces, ángulos, diedros, y interacciones no enlazantes que tienen que ver con las interacciones de Van der Waals e interacciones electrostáticas. Pues la suma de todas esas energías que van a estar debidas a esas interacciones debe ser constante, debe mantenerse constante. Y además vamos a ver que hay otros parámetros como el potencial químico, la presión y temperatura que se mantienen constantes también en las dinámicas moleculares, porque se van a colocar algunos dispositivos para que eso ocurra. Para yo poder seguir una dinámica molecular, debo aplicar un ensamble. Y vamos a ver qué cosa es un ensamble. Un ensamble va a ser un conjunto de condiciones termodinámicas que va a tener que cumplir mi sistema para yo poder describirlo. Esas condiciones deben estar estables en el sistema. Entonces, si yo aplicara un ensamble microcanónico, yo debería entonces tener condiciones de número de partículas, volumen y energía estables. O sea, estos términos deben ser constantes durante toda la dinámica. Más fácil que tener una descripción de estas tres variables es tener estas dos posibles: ensamble canónico o ensamble isotérmico isobárico. En el ensamble canónico yo debo tener fijos número de partículas, volumen y temperatura. En el ensamble isotérmico isobárico yo debo tener número de partículas, presión y temperatura. Si yo tengo condiciones de número de partículas, volumen y temperatura constante, o sea, condiciones llamadas NBT, yo entonces puedo tener acceso a energía libre de Helmholtz como condición de espontaneidad. Si yo mantengo número de partículas, presión y temperatura constante, o sea, condiciones NPT, entonces yo tengo acceso a la energía libre de Gibbs como criterio de espontaneidad. Es más común el uso del cálculo de la energía libre de Gibbs. Es más conocido, nos indica espontaneidad de un proceso. O sea, si yo tengo un proceso químico determinado, ese proceso es espontáneo si el cambio de la energía libre de Gibbs es negativo. Pero también la energía libre de Helmholtz nos indica lo mismo, pero en estas otras condiciones. Ahora, hay una diferencia apreciable entre la energía libre de Helmholtz y la energía libre de Gibbs cuando estamos en sistemas en fase gaseosa. Pero no es lo mismo cuando estamos en sistemas en fase condensada. O sea, si yo tengo un sistema en agua como solvente, en agua líquida, no va a haber una diferencia apreciable entre la energía libre de Helmholtz y la energía libre de Gibbs. Por lo tanto, yo puedo hacer una dinámica molecular ajustando las condiciones NBT, usando ensamble NBT,
o ajustando condiciones o usando ensamble NPT. Da lo mismo. En cualquiera de los dos casos, yo voy a tener criterios de espontaneidad equivalentes, ya sea la energía libre de Helmholtz o la energía libre de Gibbs, van a ser equivalentes porque estamos trabajando con líquidos. Ahora, para yo aplicar un ensamble, entonces debo tener condiciones NBT o debo tener condiciones NPT. ¿Cómo logro eso? Bueno, yo voy a lograr eso a través de controlar las velocidades de las partículas. Si yo reviso las condiciones de las partículas en movimiento, las partículas cuando están en movimiento se caracterizan por lo que se llama la energía cinética. La energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Para yo caracterizar todas las partículas serían cada una de las partículas, o sea, la suma de la energía cinética de cada una de las partículas me daría la energía cinética total. La energía cinética total entonces va a ser igual a la sumatoria de un medio de la masa por la velocidad de cada una de las partículas al cuadrado. O sea, yo debo sumar las energías cinéticas de cada una de las partículas que está en el sistema. Esta es la energía cinética, pero a la vez la energía cinética va a ser igual a 3 medios de n constante de Boltzmann por temperatura. Y acá es importante tener en cuenta esta igualdad, porque en esta igualdad yo tengo una relación clara entre la temperatura y la velocidad de las partículas. O sea, si yo igualo estas dos ecuaciones, entonces vamos a ver que yo puedo tener acceso a la temperatura del sistema si yo tengo acceso a las velocidades de cada una de las partículas. O sea, si yo tengo mayor velocidad en las partículas, yo tengo mayor temperatura, lo cual es muy razonable. Sabemos, por ejemplo, que si yo tengo un recipiente con agua frío y tengo otro recipiente con agua caliente, las velocidades de las moléculas de agua en el recipiente caliente es mucho mayor. O sea, el aumento de temperatura se debe al aumento del movimiento de las partículas, al aumento de la velocidad de las partículas. Entonces, si yo quiero controlar temperatura, yo debo tener un control sobre las velocidades de las partículas. Las partículas, una vez que se inicia la dinámica molecular, no deben moverse a una velocidad cualquiera. Deben moverse a una velocidad tal que en conjunto describan una temperatura determinada. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que mi simulación molecular esté en condiciones estándar, yo quiero, por ejemplo, que la temperatura de mi sistema esté a la temperatura que se esperaría que está el sistema en las condiciones reales. Entonces yo debo fijar temperaturas que están en el orden de los 310 Kelvin. Entonces, esos 310 Kelvin, yo los entro como data para mi dinámica molecular. Con eso, yo lo que voy a hacer es que mi dinámica molecular tenga velocidades en las partículas tales que se mantengan estos 310 Kelvin. Ahora, ¿se esperaría que entonces todas las partículas van a estar moviéndose a la misma velocidad? Pues no. Todas no se van a mover a la misma velocidad porque realmente la temperatura se va a mantener constante como un promedio. Van a ocurrir fluctuaciones de temperatura. O sea, van a haber partículas que ocasionalmente se van a mover un poco más rápido, otras un poco más lento, pero nunca se van a mover a una velocidad demasiado elevada que se separe demasiado de lo que sería la definición de los 310 Kelvin. O sea, ¿qué quiero decir? Que las fluctuaciones están alrededor de un valor. Eso no significa que las partículas
que alguna partícula se mueva a una velocidad que sea el doble que el resto. Eso no es así. O sea, las partículas no se van a mover a la misma velocidad, pero se van a estar moviendo a velocidades alrededor de aquellas velocidades que impliquen una temperatura como la que yo fijé. Si yo quisiera hacer la dinámica molecular a una temperatura más elevada, entonces como resultado voy a tener movimientos mucho más rápidos. Ahora, esos movimientos mucho más rápidos pueden originar algunos percances que pueden ser inesperados si yo no tengo consideración, si no tengo cuidado. Por ejemplo, si yo tengo las proteínas, las proteínas van a tener hélices, van a tener beta sheets. Si yo no tengo cuidado, si yo coloco una temperatura muy superior a los 310 Kelvin, pues entonces lo que va a suceder es que todas esas formas de la proteína se van a mover muy rápido. A moverse muy rápido podrían destruirse las hélices, podría destruirse toda la estructura terciaria de la proteína. Entonces, debo considerar que cuando yo trabajo a 310 Kelvin, yo voy a estar trabajando con las proteínas en las condiciones que se espera de ellas. Pero si yo elevo mucho la temperatura, entonces lo que voy a lograr es que se descomponga la proteína en mi sistema. A no ser que yo quiera hacer eso a propósito, es algo que no se debe hacer. O sea, se debe trabajar en condiciones de temperatura estándar para reproducir los sistemas de manera correcta. Bueno, para fijar la temperatura existen los llamados termostatos. Estos termostatos están colocados en la dinámica para añadir o quitar energía en un sistema y su propósito es mantener una temperatura promedio constante. Lo que va a hacer, por ejemplo, en las dinámicas de Langevin, este dispositivo es que va a incorporar fuerzas adicionales al campo de fuerza. Primero, va a haber una fuerza de fricción y va a haber una fuerza aleatoria. Esta fuerza de fricción va a ser proporcional a la velocidad, va a bajar la velocidad, va a disminuir la energía cinética, va a disminuir la temperatura. Y la fuerza aleatoria va a adicionar energía cinética, va a aumentar la temperatura. De esta manera lo que va a suceder es que este sistema va a testear cuánto es la velocidad de las partículas. Si ve que una partícula está con una velocidad demasiado elevada, la va a disminuir. Pero si ve que una partícula está con una velocidad demasiado baja, entonces la va a aumentar. De esa manera van a ocurrir las fluctuaciones de temperatura. Pero siempre el propósito va a ser converger la temperatura hacia el valor que yo incluí. O sea, si yo dije que mi sistema está a 310 Kelvin, entonces cuando este dispositivo encuentre alguna partícula que se aparta de esa definición, va a tratar de llevarla a esa definición. El resultado va a ser que vamos a ver como una especie de fluctuación, pero una fluctuación muy baja alrededor del valor que yo coloqué. Bien. De esa manera, el balance de ambas fuerzas va a mantener el sistema bajo la temperatura que uno seleccionó para la dinámica molecular. Existen otros termostatos que están disponibles en los programas de dinámica molecular. Termostato de Berensen, de Nocé-Hoover, Andersen, Velocity Scaling, etc. Todos van con la misma intención. Y esa intención es manejar la temperatura, mantener la temperatura a un valor que yo decidí.
Cuando yo estoy preparando las condiciones para una dinámica molecular, yo puedo emplear cualquiera de estos termostatos. Estos termostatos en general están programados en los distintos softwares que hacen dinámica molecular. Entonces yo puedo usar cualquiera de ellos. Y claro, cuando yo leo un artículo donde se hizo dinámica molecular, es común encontrar que los autores definen, bueno, cuál fue el termostato que usaron para hacer la dinámica que hicieron. Existen también métodos para controlar la presión. Estos serían llamados los barostatos. El tema de la presión se controla a través de un ajuste del volumen. Y para esto lo que debo considerar es que una vez que yo defino la caja, esta caja que yo voy a considerar que tiene condiciones periódicas, esa caja también va a tener una fluctuación. Por lo tanto, si yo definí que la caja tiene, no sé, 10 antros por 10 antros por 10 antros, o sea, estamos hablando de un volumen, o sea, 10 antros de largo por 10 antros de ancho por 10 antros de profundidad, mi caja realmente va a oscilar entre esos 10 antros. Entonces, si yo revisara las dimensiones de la caja en un momento determinado, puede ser que me dé 9,99 con 10,01, con 10,02, algo así. Lo que me está mostrando que hay una fluctuación pequeña de la caja. Bien, esa fluctuación es ajustada por los barostatos, ya que mantener el tamaño de la caja es importante para mantener la presión. Por lo tanto, los barostatos lo que van a hacer es hacer un ajuste para que el tamaño de la caja siempre se mantenga igual. Bien, entonces nuevamente, cuando yo hago una dinámica molecular, yo debo tener condiciones termodinámicas estables. Yo debo tener condiciones termodinámicas que se mantengan a nivel constante. Si yo elijo hacer una simulación con un ensamble NBT, entonces debo tener número de partículas, volumen y temperatura constante. Si yo elijo hacerla como NPT, entonces debo tener número de partículas, presión y temperatura constante. En ambos casos, nótese que el número de partículas y la temperatura siempre tienen que estar constantes. Siempre tienen que mantenerse constantes. Y lo que cambia es que yo puedo decir hacerlo con volumen o hacerlo con presión, pero en ambos casos va a ser equivalente. Se va a mantener el sistema a un volumen constante o a presión constante haciendo, ¿cómo decir? Haciendo ajustes similares, usando los mismos dispositivos. Por lo tanto, no va a haber gran diferencia. Ahora, cuando yo empiezo a hacer la dinámica molecular, vamos a ver que las condiciones termodinámicas no comienzan estables. ¿Por qué razón? Bueno, el sistema comienza a trabajar desde un estado que no es precisamente un estado que caracteriza mi sistema. Debo entender lo siguiente: cuando yo preparo el sistema, inicialmente hay algunas partículas que pueden quedar desajustadas, que pueden quedar demasiado pegadas unas con otras. Para eso, les recuerdo que lo primero que uno debe hacer es una minimización. Cuando uno hace una minimización, lo que está garantizando es que si existe algún tipo de interacción demasiado desfavorable, se va a corregir. O sea, por ejemplo, si cuando yo coloqué átomos de la proteína y coloqué las moléculas de agua, quedó alguna molécula de agua demasiado pegada a algún átomo de la proteína, yo debo hacer una minimización para que esa molécula se despegue y se coloque de una manera que no produzca un error al comenzar la dinámica, ya que si yo no tuviera eso en cuenta, al comenzar la dinámica, una de las partículas va a salir disparada a una velocidad muy alta y eso va a hacer que el cálculo se interrumpa inmediatamente. Entonces, yo lo primero que debo hacer es minimizar el sistema y con eso yo voy a garantizar que las partículas van a estar en posiciones con las cuales es posible empezar el sistema. Sin embargo, esa estructura de partida tampoco es una estructura que esté ajustada a las condiciones que yo estoy decidiendo. Si yo comienzo la dinámica, bueno, y yo defino, bueno, yo quiero que esto sea con un campo de fuerza, que es el char, quiero usar un ensamble NPT,
quiero una temperatura de 310 Kelvin y quiero una presión de una atmósfera. Estas condiciones son las que me definen un sistema en condiciones estándar. Pues si yo coloco esas condiciones, una vez que yo comienzo la dinámica, yo querría tener valores de energía estables, valores de temperatura estables, valores de presión estables, y yo puedo revisar las variables, pero lo que voy a observar es que nada va a estar estable. Porque el sistema al comenzar va a tener que ajustarse a las condiciones que yo le definí. Entonces yo voy a ver que la energía total va a ir disminuyendo hasta que llega a un plateau, o sea, hasta que llega a un mínimo de valor donde después se va a mantener estable. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Bueno, inicialmente el sistema se está ajustando para llegar a las condiciones que yo definí. Entonces, inicialmente, si yo revisara todos los parámetros termodinámicos, todos van a estar desajustados. Pero una vez que llegamos a estas condiciones, esos parámetros se van a ajustar. Bien, el periodo que va a suceder al comienzo es lo que se va a llamar el equilibrado. Y el equilibrado va a ser un tiempo de dinámica molecular, pero que no va a ser productivo. O sea, ese tiempo de dinámica molecular no va a ser un tiempo que realmente yo deba considerar a la hora de mostrar mis resultados. Va a ser un tiempo donde el sistema va a estar ajustándose. Entonces, en un protocolo de dinámica molecular, yo voy a comenzar siempre con una minimización. La minimización no es un cálculo de dinámica molecular. La minimización va a ser un cálculo que va a buscar el mínimo del sistema para eliminar errores burdos que tuvo la preparación de mi sistema. Después que yo terminé la minimización, entonces yo comienzo a hacer la dinámica molecular. Pero dentro de esa dinámica molecular yo defino un tiempo, y ese tiempo que podría tener condiciones diferentes es el que yo llamo tiempo de equilibrado. ¿Por qué me refiero a condiciones diferentes? Bueno, porque muchas veces conviene comenzar la dinámica molecular con el sistema en un gran constraint. O sea, por ejemplo, que yo ponga un constraint en todos los átomos de una proteína. Y con eso voy equilibrando el sistema de manera que voy ajustando todos los alrededores a la estructura de la proteína. Después, puede ser que yo libere algunos átomos de la proteína, después libere otros átomos, después libere otros más, y después libere todo. Todo ese proceso yo lo podría estar haciendo en el equilibrado. Con eso yo voy a estar garantizando que suavemente el sistema va a ir ajustándose a sus alrededores. O yo podría no poner constraint, partir inicialmente sin constraint, pero igual yo debo esperar a que el valor de energía se vuelva estable. Una vez que el valor de energía se vuelve estable, entonces es cuando yo empiezo a contar los nanosegundos de mi simulación. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted quiere hacer 100 nanosegundos de una dinámica molecular, ¿qué debe hacer? Bueno, primero, una minimización. Esa minimización se da en un número de pasos. Por ejemplo, acá definimos 20.000 pasos de minimización. Ya, eso quiere decir que va a haber una minimización que va a ocurrir en 20.000 pasos. Aquí, asumiendo que yo estoy convencido que esta cantidad de pasos es suficiente para minimizar mi sistema. Generalmente sí. Ahora, después que yo hago la minimización, ¿qué hago? ¿Directamente los 100 nanosegundos? No. Yo voy a hacer una cantidad de nanosegundos que van a ser previos a esos 100 nanosegundos. Esa cantidad de nanosegundos son lo que se llama el equilibrado. Yo podría hacer primero 5 nanosegundos, por ejemplo, de equilibrado. Ya actualmente yo diría que un equilibrado se está acostumbrando a hacer por lo menos 50 nanosegundos de equilibrado o 10 nanosegundos de equilibrado, o sea, la cantidad que uno quiera, siempre y cuando uno esté convencido de que esto va a llegar a estas condiciones. Y después de eso, entonces yo hago los 100 nanosegundos que yo
voy a producir en la dinámica molecular. O sea, para hacer una dinámica de 100 nanosegundos, yo debo considerar un tiempo adicional que fue un tiempo de equilibrado. Puede ser que directamente yo parta la dinámica y yo diga, bueno, voy a hacer 110 nanosegundos. Los 10 primeros son el equilibrado, los desecho y hago mi análisis a partir de los 10 nanosegundos hasta los 110 y esos serían los 100 nanosegundos que hice. Pero siempre hay que recordar que yo no puedo juntar esta parte de la dinámica molecular, que es el equilibrado, es lo que sucede al comienzo, con el resto para hacer análisis. ¿Por qué? Porque aquí al comienzo el sistema estaba desajustado. Al comienzo el sistema no estaba equilibrado, no estaba en condiciones, en las condiciones que yo quiero que tenga mi sistema. Bien. Vamos a tomar los 20 minutos de receso. Bien. Para monitorear cuando la simulación ha alcanzado de equilibrio, yo puedo usar cualquier parámetro. Puedo usar la energía cinética, puedo usar la energía potencial, la energía total, la velocidad, temperatura, presión, cualquiera de ellos. Pero comúnmente lo que se usa es la energía total. La energía total del sistema nos va a mostrar a nosotros si el sistema ya ha alcanzado el equilibrio, porque vamos a poder ver que la energía potencial, la energía total se va a mantener constante. Y constante significa con una pequeña fluctuación, o sea, constante con un valor exacto no va a ser, pero va a ser con un valor que no va a tener una tendencia ni a incrementarse ni a disminuir. Ahora, si yo siento que el sistema no ha alcanzado el equilibrio, o sea, si yo veo que el sistema no ha alcanzado el equilibrio, yo voy a entonces a tener que aumentar el tiempo que yo di del equilibrado. O sea, si yo reviso la energía total y yo veo que el sistema todavía no me está dando una señal clara de que se alcanzó algún tipo de equilibrio, bueno, entonces yo voy a tener que continuar durante más tiempo revisando ese sistema hasta que yo esté seguro de que el sistema está equilibrado. Bueno, una vez que yo tengo la dinámica molecular hecha, o sea, si yo apliqué un protocolo de dinámica molecular, entonces yo debo, recuerden, primero preparar el sistema lo debo minimizar, después hago el equilibrado y después hago la dinámica de producción. Esa dinámica de producción, si es de 100 nanosegundos, bueno, entonces fueron 100 nanosegundos de producción que no incluyen el equilibrado. Ahora, después que yo tengo esa dinámica de producción, ¿qué es lo que yo puedo obtener de esa dinámica? Bueno, yo puedo calcular una gran variedad de propiedades termodinámicas, desde, por ejemplo, energía interna, capacidad calorífica, puedo calcular presión, temperatura, puedo calcular una serie de variables. Para cada una de esas variables van a haber definiciones. Ahora, sí es importante que yo tenga en consideración algo, y es que las propiedades termodinámicas que yo saco con una dinámica molecular van a ser menos confiables si la dinámica molecular es una dinámica corta. O sea, si yo tengo un tiempo reducido de dinámica molecular, entonces las variables que yo saque no van a ser del todo confiables. Y lo segundo es que no debo olvidar que las dinámicas moleculares se hacen en un sistema que tiene muchas limitaciones. O sea, yo no estoy considerando todas
las características moleculares y estoy refiriéndome específicamente a que yo no estoy considerando la componente electrónica del sistema. Yo estoy haciendo una simulación donde estoy considerando solamente conceptos de mecánica molecular. Entonces, la realidad es que esas propiedades termodinámicas van a tener muchos errores por la falta de esos componentes. Vamos a ver que en general, si bien yo puedo sacar valores termodinámicos a partir de la dinámica molecular, esos valores termodinámicos no van a ser nada confiables en los términos mismos que se calcula la dinámica molecular. Ahora, van a haber algunos métodos que van a permitir hacer algunas mejoras en cuanto a los errores que se obtienen en dinámica molecular, y esos métodos los vamos a ver más adelante en una de las próximas clases. Ahora, hay otro tipo de análisis que uno puede hacer, que son los análisis a nivel geométrico, a nivel de distribuciones especiales que van a ocurrir en el sistema. Y para eso, una de las opciones es las llamadas funciones de distribución radial. La función de distribución radial va a ser un cálculo que yo voy a hacer entre dos grupos de átomos, donde yo voy a obtener la función de la probabilidad de encontrar un átomo, molécula o grupos de átomos a una distancia r de otro átomo. De manera que una vez que yo revise toda la dinámica, si la probabilidad de encontrar ese grupo es alta, eso significa de que hay un arreglo especial en el sistema. Los gráficos de distribución radial lucen de esta manera que vemos acá. Acá está la distribución radial, la función de distribución, y acá está la distancia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo quiero analizar si hay algún arreglo especial en la distancia entre, no sé, una solución que tengo moléculas de agua y tengo cloruro de sodio. Entonces, yo quisiera saber si hay algún arreglo especial que exista entre los sodios y los cloruros. Bien, para eso yo tengo una solución que está llena de sodios y llena de cloruros. Yo elijo en mi distribución radial los cloros y los sodios. Con eso yo voy a ver si existe algún arreglo especial que distribuya a los sodios alrededor de los cloruros. Bien, si eso ocurriera, entonces yo voy a tener así un pic grande en el gráfico de distribución radial. Si no ocurriera ningún arreglo especial, entonces sencillamente no va a haber ningún pic. Entonces la distribución radial va a tener una forma más amesetada, sin ningún máximo. Bien. Supongan que yo tengo este ejemplo que vemos acá. Aquí, por ejemplo, está una distribución radial para 100 picosegundos de dinámica molecular de argón líquido a una temperatura de 100 Kelvin y a una densidad determinada. ¿Qué es lo que se buscó acá? Bueno, ver si había una distribución entre átomos de argón, o sea, comparando un argón con el resto de todos los demás argón y viendo si había una distribución especial entre esos átomos. Bien, ¿qué es lo que se obtiene? Bueno, se obtiene un pic en 4 angstroms. ¿Qué significa ese pic? Significa que con gran probabilidad, cada vez que tienes un átomo de argón, van a haber otros átomos de argón rodeando a ese primero en 4 angstroms. Y esto deben entenderlo de la siguiente manera. Si yo tengo una solución que está formada por 10.000 átomos de argón, cada uno de ellos con gran probabilidad va a tener otros átomos de argón a una distancia de 4 angstroms. Esto es lo que está indicando ese pic. ¿Cómo no hubiera podido dar este pic? Si cuando yo hago esa distribución resulta que hay átomos de argón que están unos a 4, otros a 10, otros a 5, otros a 2, otros a 3. Entonces, si las distancias de separación entre los átomos de argón varían demasiado, entonces este pic no existiría. Este pic existe porque vamos a ver que siempre que tienes un átomo de argón hay una gran probabilidad de encontrar el resto a la distancia de 4 angstroms.
No más, no menos. Por supuesto, un poquito menos y un poquito más. Por eso es que hay una distribución gaussiana acá. O sea, es 4 angstrom, pero con una distribución, no es una línea fina. Mientras más fina sea la línea, más exactitud hay en la distancia que está rodeando. O sea, si esta línea fuera más fina, eso quiere decir que los átomos de argón estarían más todavía en los 4 angstrom y no con tanta distribución. ¿Ok? Pero además, aquí aparece un segundo peak que es más pequeño y más ensanchado. E incluso podríamos hablar de un tercero que es todavía más ensanchado. ¿Qué me significa este peak? Bueno, este segundo peak significa que además de tener una cantidad de argón con mucha probabilidad a 4 angstrom, existe una segunda esfera donde con gran probabilidad te encuentras muchos argones que están como a unos 7 angstrom. Sí, aquí sí, por supuesto, la distribución entre esos 7 angstrom es más grande. O sea, algunos están a 7, otros están a 6,5 y más o menos. O sea, diríamos entre 6,5 y 7,5 tienes una gran distribución de átomos de argón. Esto es lo que se llama una segunda esfera de solvatación. La primera es una esfera más marcada. O sea, siempre que tengo un átomo de argón, voy a tener a 4 angstrom o distancias muy cercanas, átomos de argón con gran probabilidad. Pero además, voy a tener en una segunda esfera de solvatación una gran cantidad de átomos de argón que está a la distancia entre 7, 6,5 y 7,5, más o menos. Y aquí aparece como una tercera esfera, como a unos 10 angstrom más o menos. ¿Ves? Todavía más ensanchada, lo cual quiere decir que aquí la probabilidad todavía es menos probable, pero se ve que hay un máximo también aquí. O sea, se ven que existieron mínimos y se ve que existieron máximos, lo cual me está indicando que hay esferas de solvatación. ¿Qué es lo que yo puedo interpretar de este gráfico después que realizar la dinámica molecular? Bien, después que yo realicé la dinámica molecular y todos los átomos que estuvieron ahí tuvieron la libertad de moverse, se puede ver que ese movimiento tiene cierto orden. No es un movimiento completamente aleatorio, no es un movimiento completamente desordenado. Es un movimiento que tiene cierto orden, porque vemos que existen algunas distribuciones establecidas cuando yo analicé el argón líquido. O sea, el argón líquido no tiene un movimiento completamente libre. No, existen asociaciones y esas asociaciones se pueden ver a través del gráfico de distribución radial. Por supuesto que ese tipo de gráfico se lo hiciera para moléculas como el agua, tendría un comportamiento similar. Vamos a encontrarnos que si yo hiciera entre los oxígenos del agua, vamos a ver que van a haber máximos que van a estar dados para primera esfera de solvatación, segunda, tercera y más allá. Que dicho sea de paso, estos son gráficos que también se pueden obtener a nivel experimental. De manera que si yo a nivel experimental tengo esta distribución de argón y después a nivel teórico obtengo un gráfico similar, entonces esto ayuda a demostrar que mis simulaciones son capaces de replicar a una condición experimental. Otro de los cálculos que yo puedo hacer cuando estoy en una dinámica molecular son los cálculos de desviación estándar. La desviación estándar es un cálculo que me está mostrando cómo varía un grupo o un conjunto de átomos, un grupo de átomos, un par de átomos o un conjunto de pares de átomos, cómo varían con respecto a las posiciones que tenían al inicio. Por ejemplo, si yo analizara acá el RMSD, Root Mean Square Deviation, son las siglas, ¿verdad? En el tiempo, y yo analizara, por ejemplo, acá distancias de enlaces de hidrógeno, entonces yo vería, por ejemplo, que aquí en verde se lleva, por ejemplo, la distancia que tiene un fármaco determinado, en una distancia determinada, ¿verdad? El RMSD de ese fármaco al inicio estuvo en valores más bajos y después tuvo como un cambio y ese cambio después se mantuvo
en el tiempo. ¿Qué es lo que me está indicando esto a mí? Bueno, me está indicando que al inicio este Tamiflu, que es el fármaco que estoy analizando, tuvo una conformación más cercana a la definición inicial. Pero después hubo un cambio conformacional importante y la molécula se mantuvo estable en ese cambio conformacional importante en el tiempo, con una fluctuación, como se puede ver acá, pero con una estabilidad, ya que vemos que se mantiene así. Si analizara la otra molécula, que es Relenza, o sea, el otro fármaco, bien, el Relenza va a estar inicialmente también con un valor más bajo, más cercano al inicio, y después tuvo un cambio conformacional importante y también se mantuvo estable. Pues esto es lo que uno puede observar a través de los cálculos de RMSD. O sea, puedo observar determinados cambios que ocurrieron en el sistema en algún momento y que fueron cambios relevantes del sistema según mis cálculos de dinámica molecular. Entonces, yo lo que estaría haciendo es comparando el sistema al inicio, o sea, las posiciones que tenían las coordenadas al inicio, con las posiciones que van adoptando después en cada frame, en cada uno de los pasos de la dinámica molecular. Y así puedo ver qué cambios ocurrieron. Y esto lo puedo hacer para todo el conjunto de átomos, para solamente la proteína, solamente algunos átomos de la proteína. Puedo hacerlo para los grupos que yo quiera comparar. O sea, yo puedo elegir que voy a comparar en el tiempo. ¿Okay? Entonces, según lo que a mí me interese, por ejemplo, en este caso, había un interés especial por los fármacos que se estudiaron dentro de una proteína. Entonces, lo que se vio es los cambios conformacionales de estos fármacos dentro de la proteína. ¿Bien? Pero uno pudo haber elegido la proteína completa. Entonces, ahí lo que hubiera visto es algo distinto. O sea, hubiera visto cómo se comportaron las proteínas completas cuando tenían a los fármacos, pero sin ver detalles de lo que pasó con los fármacos. Entonces, según la elección que uno tenga, después que uno tiene la dinámica molecular, que la hiciste con todo el sistema, tú puedes elegir conjuntos de átomos y hacer comparaciones entre ellos, aplicando distintos tipos de análisis. Bien, si yo tengo una trayectoria determinada, no debo olvidar que en mi sistema, o sea, yo voy a tener distintas imágenes como si fuera una película de sistema. Por ejemplo, si aquí yo tengo una dinámica que fue de 0 nanosegundos a 16 nanosegundos, yo podría revisar la película de lo que fue pasando con este sistema. Y de hecho, si yo uso software como BMD, en BMD yo puedo cargar lo que se llama la trayectoria dinámica, que es el resultado que me da la dinámica molecular, donde tienen que recordar que dinámica molecular es algo que se hace en el tiempo, se hace una trayectoria que depende del tiempo. Entonces, esa trayectoria que depende del tiempo yo la puedo cargar y hacer análisis visuales y de esa manera decidir cuál es el tipo de análisis que yo podría hacer para obtener gráficos como este que les mostré, o los gráficos de distribución radial, o los que yo decida. O sea, en función de lo que yo observo, yo tomo decisiones de cuál es el análisis que yo voy a hacer. De manera que yo puedo hacer análisis, y para esto también otra cosa que es importante considerar es que para yo ver mi sistema y para yo identificar cambios que ocurrieron en mi sistema, debo hacer uso de las representaciones. Por ejemplo, acá, supongan que yo corrí una dinámica molecular y fue hecha en una proteína que está dentro de una membrana y hay moléculas de agua acá rodeando todo el sistema. Y además hay iones y todo lo demás. Ahora, para aquí, en esta figura que ustedes están viendo, tienen, por ejemplo, tienen representada la proteína. Lo que es la membrana está apagada, no aparece. Es como si no estuviera, pero está ahí, porque vemos un espacio donde no hay moléculas de agua. Entonces, ahí se colocó una membrana. Entonces, vemos, por ejemplo, las moléculas de agua arriba, las moléculas de agua abajo. Vemos que las moléculas de agua están también en un poro. Y vemos unas moléculas aquí que parecieran que son como una especie de
ligandos que están siendo transportados o algo así en el sistema, ¿no? Bien, si yo quiero analizar cada uno de los factores visualmente, entonces es bueno que yo use representaciones de manera que yo pueda distinguir bien lo que yo quiero observar. Por ejemplo, en este caso está la proteína y representaciones en distintos colores que pueden estar significando algo que yo mismo elegí, y estoy viendo el comportamiento del agua dentro de mi sistema, de dónde están las moléculas de agua, etcétera. Eso lo elijo yo una vez que tengo la dinámica. Yo elijo representaciones que me permitan ver lo que sucedió, y eso es lo que me va a ayudar a mí a tomar decisiones de cuáles son los análisis que voy a hacer. Bien, para hacer dinámicas moleculares existen muchos software, y estos software generalmente están asociados a campos de fuerza. Por ejemplo, está el campo de fuerza Chart, que se trabaja fundamentalmente con Chart, con el programa Chart. Está el campo de fuerza Amber, está Gromax, está OPLS, o sea, son distintos campos de fuerza y hay distintos programas para usar. Por ejemplo, si yo quiero usar Chart, lo puedo usar con el programa Chart o lo puedo usar con NAND, porque NAND es un programa que está habilitado para usar Chart, Amber, Gromax, pero en general está más desarrollado en Chart. Y así, o sea, yo para tomar la decisión de hacer una dinámica molecular debo elegir un campo de fuerza y un software asociado a ese campo de fuerza para poder hacer los cálculos. ¿Qué me voy a encontrar normalmente en ese software? Bueno, voy a encontrarme que muchos de ellos tienen, algunos son fáciles de usar, o sea, tienes que tomar un archivo, colocar la información con la cual tú vas a desarrollar el cálculo, que incluye muchos de los parámetros que vimos acá, por ejemplo, definiciones de cuál es el tiempo de minimización, cuál es el tiempo de equilibrado, hasta definiciones también de cuál varostato, termostato se va a aplicar, cuánto va a ser el time step, definiciones del particle mesh EWA, definiciones también de las condiciones periódicas. Todo eso se va colocando en el archivo en el cual tú defines el cálculo que vas a realizar. Vamos a ver que en todos los métodos existen esas definiciones. O sea, si tú vas a usar el campo de fuerza Chart, el Amber, el Gromax, el que sea, te vas a encontrar en algún momento dado un espacio para tú colocar estas definiciones de las que les hablamos. O sea, que sabiendo usar un programa de dinámica molecular, realmente vas a conocer el resto. O sea, teniendo conocimiento de cada uno de los parámetros que hemos hablado acá previamente, ustedes van a poder entonces aplicar lo mismo en otros software. Y finalmente van a tener sencillamente la experiencia. En uno les va a dar la experiencia a cualquiera de los otros. Eso sí, hay muchos de estos programas que tienen muchos archivos, muchas implementaciones de algunos métodos especiales que corrieron algunos autores que no están, ¿cómo decirlo?, fáciles de entender para una persona que llegue y trate de aplicarlos de una vez. Por ejemplo, hace muchos años yo trabajé con el software Chart y no era nada sencillo. O sea, todo estaba hecho prácticamente a líneas de comando de Fortran. Ahora los tiempos han cambiado y se ha hecho un poquito más ameno, pero aún así es mucho más ameno usar NAND que usar un programa como Chart. Chart es un conjunto de archivos que puedes usar en una interfaz de programación donde todo lo que quieras hacer lo vas a tener que programar, mientras que NAND tiene muchas opciones para y muchas cosas que son muy fáciles de desarrollar para preparar la proteína, etcétera, sin tanto problema. Aún así, si tú eres un usuario aventajado, vas a encontrar muchas ventajas al usar programas que son así como Chart directamente. Y además también hay uno de los factores que también está primando en estos tiempos, que es la velocidad con la que se hace el cálculo. O sea, hay software que se han adaptado muy bien a la GPU, mientras que hay otros que no tanto. Entonces, conviene más usar los software que se han adaptado a GPU, porque puedes hacer dinámicas moleculares más largas, que es lo que se está pidiendo
actualmente. Bien. ¿Alguna consulta sobre lo que hemos visto hasta ahora? ¿Alguna consulta, pregunta? Bien. Ok, vamos entonces a comenzar a hablar de otro tema también relacionado con dinámicas moleculares. Y seguimos acá. Bien. Y van a ser los efectos del solvente en simulación molecular, lo cual es un tema que requiere de un tratamiento especial. ¿Por qué razón? Bueno, cualquiera que vaya a hacer la dinámica molecular que usted vaya a hacer, siempre va a tener que usar solvente, y ese solvente va a ser generalmente agua. O sea, cuando usted hace una dinámica molecular de proteínas de cualquier sistema de una biomolécula, va a tener que colocar el solvente que es agua. Agua que va a poder contener iones, pero en definitiva es agua. Ahora, para yo colocar moléculas de agua, no puedo dibujar mis moléculas de agua y colocarlas. No es así. O sea, vamos a ver que se han desarrollado modelos de solvente, y esos modelos de solventes ya están parametrizados de una manera que todo lo que usted quiera describir en cuanto a moléculas de agua va a estar lo mejor caracterizado posible. Entonces, lo que debemos hacer es utilizar esos modelos de solventes en nuestras simulaciones. Ahora, el agua es un solvente especial, es un solvente sin el cual sabemos que no existiría la vida en la Tierra. Ahora, esa manera especial del agua tiene que ver con varias cosas. Primero, el agua tiene oxígeno más hidrógenos, y el oxígeno va a tener cierta densidad de carga negativa y pares de electrones que puede compartir, y mientras que el hidrógeno tiene una cierta densidad de carga positiva. Esos pares de electrones libres de las moléculas del oxígeno del agua va a ser capaz de formar enlaces de hidrógeno con los hidrógenos de otras moléculas de agua. De esa manera se establecen unas redes que van a hacer que las fuerzas que existen entre las distintas moléculas de agua es mayor de lo que uno esperaría. Si estas fuerzas de interacción por enlaces de hidrógeno en las moléculas de agua no existieran, el agua sería un gas, no sería un líquido. El hecho de que el agua sea un líquido es sumamente importante, ya que gracias a eso existen los océanos. Si no existiera el agua como un líquido, si el agua no tuviera enlaces de hidrógeno, por su masa, que es muy pequeña, le correspondería ser un gas. Y si eso sucediera, entonces toda el agua estaría formando vapor en la atmósfera y no estaría depositada en los océanos. Y no sería posible hacer uso del agua, y no podría ser posible tampoco que el agua conformara a los seres vivos. Entonces, esta característica especial que tiene el agua de formar enlaces de hidrógeno es de suma importancia para la vida en el planeta, pero además también cuando hacemos una dinámica molecular es importante tener una caracterización buena de esas interacciones especiales que tiene el agua. Y por eso los modelos de solvente van a tratar de recoger esa característica y otras más para poder tener una descripción lo más realista posible del solvente en general que va a rodear a las proteínas, a los lípidos y a todos los sistemas que uno coloca en agua. Ahora, si vamos estrictamente al movimiento del agua, vamos a ver que podemos caracterizar en el agua tres movimientos: movimiento de traslación, movimiento de rotación y movimiento de vibración. Obviamente que este tipo de estas componentes de movimiento se las puedo aplicar al sistema a que yo quiera, pero vamos a ver qué sucedería en el caso del agua con los movimientos de traslación, rotación y vibración. Primero, traslación se refiere a que la molécula de agua se traslada por las coordenadas cartesianas. Eso quiere decir que tenemos 3 grados de libertad asociados a la traslación del agua. Esos grados de libertad serían movimiento por el eje X, movimiento por el eje Y y movimiento por el eje Z. Son 3 grados de libertad por acá.
Pero además el agua cuando se está trasladando también rota. O sea, el agua no solamente se traslada rígidamente, sino además rota además también cuando se traslada. Cuando el agua tiene rotación, si yo quiero describir esa rotación, lo puedo hacer a través de 3 ejes de rotación. Un eje de rotación estaría aquí alrededor del oxígeno, donde colocaría este hidrógeno encima de este. Entonces estaría rotando de manera que este hidrógeno rota y se coloca arriba de este. Un segundo eje de rotación lo podría colocar contando los dos enlaces. O sea, si yo roto, este oxígeno viene abajo y los hidrógenos vienen arriba cada uno de los dos. Y el tercer eje de rotación lo podría colocar de manera que atraviese el punto que sería el centro de masa entre el oxígeno y los dos hidrógenos. En ese caso, tengo una rotación donde los hidrógenos estarían rotando de esta manera y el oxígeno estaría rotando de esta manera. Con estos 3 ejes, yo caracterizo la rotación del agua. Por lo tanto, estos 3 ejes representan 3 grados de libertad más. O sea, en este caso tengo 3 grados de libertad debido a traslación y además 3 grados de libertad debido a rotación. Además, la molécula de agua no solamente se traslada y rota, además vibra. O sea, hay una vibración que es que los hidrógenos vibran con respecto a los oxígenos. O sea, la distancia que tiene hidrógeno con oxígeno en ambos casos varía. Varía a partir de una magnitud que es un mínimo y vamos a ver que el hidrógeno se acerca un poco y se aleja un poco. Esa es la vibración de los hidrógenos a través del oxígeno. Esta vibración yo la puedo describir de 3 maneras también, con 3 grados de libertad. Esta vibración, por ejemplo, de enlace que tenemos acá, donde el hidrógeno y el oxígeno, cada uno de los hidrógenos y el oxígeno se separan a la vez, o sea, los dos hidrógenos se alejan a la vez y además se acercan a la vez. Tengo una segunda, que es la llamada reversa, donde cuando un hidrógeno se acerca, el otro se separa, y cuando el otro se acerca, este se separa. Entonces sería una vibración donde los dos hidrógenos van en sentido contrario, y además tengo la vibración angular, o sea, donde los hidrógenos cierran el ángulo, o sea, estos dos enlaces cierran el ángulo disminuye, si un ángulo que inicialmente es de 107 grados, disminuye, puede ser a 105, y después se aleja y aumenta a 109, algo así. Entonces, con estas 3 vibraciones tengo 3 grados de libertad más que caracterizan al movimiento del agua. Eso quiere decir que yo, para caracterizar el movimiento del agua, necesito 9 grados de libertad. Estos 9 grados de libertad se refieren a 3 grados de libertad de traslación, 3 grados de libertad de rotación y 3 grados de libertad de vibración. ¿Ok? Con eso yo caracterizo el movimiento del agua. Ahora, ¿qué sucede con lo que se conoce a nivel experimental del agua? Bien, estudios de difracción de neutrones sobre hielo pesado, que sería agua, que en vez de contener hidrógeno contendría deuterio, o sea, cambiamos hidrógeno por deuterio, donde deben recordar que el deuterio es un hidrógeno, pero que tiene una masa más pesada. Estos estudios de difracción han demostrado que las moléculas de agua retienen bastante su identidad en fases condensadas, con muy poca distorsión de su geometría molecular. O sea, que las moléculas de agua realmente no se deforman tanto. Esto quiere decir que no sería demasiado desatinado tratar a las moléculas de agua como rotores rígidos asimétricos. O sea, yo puedo tratar a las moléculas de agua como rotores rígidos asimétricos, lo cual me estaría quitando 3 grados de libertad de los 9 que yo había definido previamente. Si yo tengo que son rotores rígidos, eso quiere decir que no hay vibraciones. Eso quiere decir que estos 3 grados de libertad los podría quitar. No son tan importantes estos grados de libertad cuando se observan los resultados a nivel experimental. Eso quiere decir que yo podría reducir de 9 grados de libertad a 6 grados de libertad.
donde solamente tendría los grados de libertad de traslación y los grados de libertad de rotación. Por lo tanto, podría tener caracterizado el agua con 6 grados de libertad en vez de 9. La energía clásica para una colección de una cantidad n de moléculas que son rotores rígidos se compone de una energía cinética de traslación y rotación junto con el potencial intermolecular. O sea, esta sería la energía cinética de traslación. Miren que aquí es el término mv al cuadrado, ¿verdad? Esta es la de traslación y acá está la de rotación y esta se puede notar por el momento de inercia y la velocidad angular. Entonces, con esta energía cinética que incluye la energía cinética de traslación más la energía cinética de rotación, yo puedo caracterizar el movimiento, la energía cinética de las moléculas de agua en general y además un potencial intermolecular, porque tiene que haber un potencial que esté dado por las interacciones no enlazantes que van a tener las moléculas de agua. Cada molécula de agua se puede entonces describir por 6 coordenadas, 3 que especifican el centro de masa y los 3 ángulos que fijan la orientación espacial sobre el centro de masa. Estas coordenadas se definen por un vector de 6 dimensiones. En términos de la velocidad lineal, los vectores de la velocidad angular, que son los omegas, estos valores omega, los momentos de inercia y las coordenadas X, que serían las que voy a usar para potencial. Con eso yo puedo caracterizar las moléculas de agua. O sea, si yo elimino los grados de libertad por vibración, con estos factores yo puedo caracterizar el movimiento de las moléculas de agua. La pregunta va a ser, con respecto al potencial, es hasta qué punto el potencial intermolecular es aditivo en pares. Y para eso debo considerar lo siguiente. Cuando yo tengo un potencial definido de esta manera, cada vez que yo quiera sacar el potencial de uno de los elementos, debo hacer la comparación con todos los demás elementos. O sea, si yo quiero sacar el potencial del agua 1, debería entonces considerar su interacción con el agua 2, 3, 4, 5, a todos a la vez. Eso me va a dar un término demasiado complicado. Una manera de reducir esto es crear potenciales más sencillos, o sea, potenciales por pares o potenciales que estén definidos por tríadas o potenciales, bueno, que van a implicar a todos los elementos del sistema. Ahora, si yo pudiera dejar en esto en potenciales por pares, sería excelente, porque mi sistema podría describirlo de una manera más sencilla. En vez de estar cada término considerando a todos los átomos, cada término estaría realmente solamente considerando 2 átomos. Entonces, en el caso, vamos a ver que en el caso de líquidos simples como el argón, se observa que el potencial puede considerarse aditivo en pares. O sea, eso ya es un resultado. Y en otras palabras, o sea, si yo quisiera caracterizar el potencial en el caso del argón, podría solamente usar un término de este tipo, ya que términos de este tipo no son necesarios, son despreciables. Sin embargo, se ha observado que la estructura local en el agua líquida depende de las contribuciones de orden superior, por lo tanto, es poco realista, en principio, terminar la expansión de las contribuciones en pares, o sea, eliminar estos términos no es del todo realista. Se comete un error grande si yo elimino estos términos. Entonces, es necesario escribir el potencial como la suma de potenciales con contribución en pares, siempre y cuando uno entienda que son potenciales efectivos en pares, que de alguna manera tengan en cuenta términos de orden mayor. O sea, se pueden usar potenciales en pares, pero con correcciones que permitan realmente acercarnos a las condiciones realistas del agua. O sea, no es un tema tan sencillo. Bien. Con este análisis de manera inicial, en los años 70, Raman y Stillinger realizaron un estudio de dinámica molecular del agua líquida, donde describieron al sistema
con un potencial de par efectivo como la suma de dos contribuciones. Un potencial de Lennard-Jones para los dos átomos de oxígeno y una función de potencial electrostática modulada por una función adicional que depende sensiblemente de las orientaciones moleculares sobre los átomos de oxígeno. O sea, usaron un potencial por pares, pero en ese potencial por pares le adicionaron una función para corregir determinados problemas. Bien, ¿qué es lo que puede determinar que este experimento pudo haber sido efectivo o no? Que pudo haber sido exitoso o no. Bien, lo que se trata de hacer es llegar a tener condiciones que realmente se acerquen, que sean capaces de reproducir las condiciones experimentales de los sistemas. Entonces, si eso es posible, podemos decir entonces que tenemos un potencial útil para describir el agua como solvente. Los parámetros de Lennard-Jones que ellos tomaron para que fueran apropiados, usaron valores sigma que ellos definieron, por ejemplo, sigma 282, epsilon 5,01, sobre la base de que el neón es isoeléctrico con el agua. Ellos usaron neón para hacer réplicas con respecto al agua. Ahora, fíjense que acá es que se refiere a estos valores de sigma y epsilon. En el potencial de Lennard-Jones tenemos que tener valores de sigma y de epsilon. Estos valores se deben ajustar de manera que mi sistema quede con las propiedades realistas. En este caso, ellos determinaron que los valores de sigma y de epsilon que le fueron útiles para tener una buena simulación del agua fueron estos valores, o sea, 2,82 para el sigma y 5,01 por 10 a la menos 22 para el epsilon. Bien, ellos usaron 4 cargas puntuales Q, cada una de magnitud 0,19 electrón volt y cada una 100 pm desde el núcleo de oxígeno. Así establecieron el potencial determinado. Entonces, esto es una descripción especial del agua, porque si sabemos que el agua tiene 3 átomos, pero tiene 2 pares de electrones. Entonces, si yo coloco los Q más en donde están los hidrógenos y coloco los Q menos donde están los pares de electrones, entonces tengo una descripción del agua donde el oxígeno estaría acá, aquí estarían los hidrógenos, aquí estarían los pares de electrones. 2 cargas fueron positivas para simular los átomos de hidrógeno, mientras que las otras 2 fueron negativas para simular los pares libres. Las 4 cargas fueron dispuestas de manera que se formara un tetraedro desde el oxígeno central. Así se replicaron, se replicó la geometría del agua. Si se fijan acá, lo que se espera es encontrar interacciones entre las cargas positivas y las cargas negativas. Bien, con esta función, ellos evitaron cargas superpuestas. En el experimento que ellos hicieron, tomaron una cantidad de más de 200 moléculas de agua en un cubo que tuvo más o menos unas dimensiones de 1800 picómetros, lo cual correspondió a una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico, tratando de replicar las condiciones del agua. Ellos usaron condiciones de contornos periódicos con el fin de eliminar efectos indeseables de borde, usaron cutoff con una distancia determinada. En fin, ellos hicieron unas simulaciones con todas las condiciones como para tener condiciones termodinámicas estables. Después que ellos terminan de hacer esta simulación replicando condiciones estables, entonces ellos construyen la distribución radial del sistema. En esa distribución radial del sistema obtuvieron varios peaks. ¿Y qué es lo que buscan ellos? Bueno, que estos peaks realmente repliquen a lo que se ve experimentalmente del agua. Si obtienes un gráfico de distribución radial similar al experimental, entonces es que las condiciones que colocaste entonces son correctas para hacer una simulación del solvente como tal.
Entonces, cuando tú estás preparando un modelo de solvente, tienes que tratar de replicar las condiciones de ese solvente. Entonces, por ejemplo, la densidad del agua es la densidad del agua es 1, entonces tienes que tener una densidad de 1. Y además, si las distribuciones de la primera esfera de solvatación está a una distancia de un angstrom más o menos, entonces lo que tú esperas es que una vez que hiciste la simulación, esa distancia sea mantenida. En fin, cuando tratas de hacer un modelo de solvente, es porque se revisaron, o sea, cuando tienes un modelo de solvente es porque se revisaron que las condiciones que se obtuvieron en ese modelo de solvente fueron adecuadas para describir al sistema del cual tienes. Entonces, si usas un modelo de solvente que ya está en los campos de fuerza, lo que estás haciendo es que estás usando un modelo que ya fue revisado, que ya se le ajustaron los parámetros de manera que ese modelo de solvente funciona. Por eso es que yo no puedo dibujar moléculas de agua y colocarlas. No, las moléculas de agua ya vienen listas en los modelos de solvente y es lo que se va a usar en una dinámica molecular. O sea, cuando yo voy a hacer una dinámica molecular, yo no le voy a poner cualquier molécula de agua alrededor a mi proteína, sino voy a elegir un modelo de solvente y voy a incorporar las moléculas de agua que ya vienen en ese modelo de solvente a mi sistema para hacer una descripción lo más correcta posible de mi sistema. Bien, vamos a dejar esto por acá. Vamos a continuar hablando del sistema, de los modelos de solvente en la próxima clase. Y bueno, cualquier duda que tengan, me pueden preguntar. ¿Alguna duda que tengan? Bien. Puesto que no hay dudas, entonces terminamos por hoy. Nos estaríamos viendo entonces la próxima semana que haya clases, ¿no? Creo que esta semana, el próximo lunes feriado, entonces sería la otra semana más arriba. Bueno, que tengan buena semana y nos estamos viendo.